Aquí es importante hacer otra definición, o más que una definición, hacer mención de una cuestión que me parece importante, y es que aunque Marx y Engels en todas estas cartas, que hay muchas y están publicadas en ediciones y demás, aunque hablaban eso del estilo, de sus propios gustos, nunca pretendieron hacer un juicio universal, ni pretendieron hacer una definición de un estilo u otro para los y las trabajadoras, ¿vale? Ellos podían opinar en un momento dado, pero no querían hacer bandera de ninguno de los estilos o de escuelas literarias. Pero como digo, más allá de estas cartas o estos intercambios, tanto Marx como Engels también abordaron toda la cuestión cultural desde otros ángulos, podríamos decir, un poco más profundos. Por ejemplo, la relación que hay entre la esfera de lo que nosotros definimos como cultura, con sus expresiones concretas, literatura, arte, música, teatro, con el desarrollo social o la propia sociedad de clases. Y en este sentido, hoy me parecía muy importante abrir, para luego también abrir el debate, creo que todos estos temas además culturales dan para debatir mucho, me parecía importante hacer dos definiciones de cómo entendían dos cuestiones Marx y Engels en relación a la cultura. Uno es la relación de la cultura con el desarrollo histórico y la sociedad en la que se crea, y otro es la relación de la cultura con la ideología. Esto es importante porque se han hecho distintas lecturas del marxismo que, digamos, que vinculan a la lógica marxista cuestiones que nada tienen que ver con el pensamiento de Marx y de Engels y del marxismo. Entonces, voy a empezar a desarrollar la primera, que es la relación que existe entre la esfera de la cultura y la relación del desarrollo histórico y la sociedad de clases en la que se crea. Y aquí partimos de una cuestión que puede igual parecer obvia a nuestros ojos ya a día de hoy, por un poco el nivel que tenemos todos de conocimiento sobre Marx y sobre Engels, pero bueno, me parecía importante partir de aquí, y es que ellos todo lo cultural, todo el arte, lo caracterizan como fenómenos que tienen que ver y que tienen una relación con el desarrollo histórico, y son cuestiones que no se pueden pensar, sobre todo fuera del desarrollo social. O sea, no son cuestiones que se puedan pensar por separado. Tú no puedes analizar una obra de arte como solo una obra de arte, sino la tienes que pensar en una interrelación con otros elementos y sobre todo con el propio desarrollo social. Y aquí voy a leer una cita de Marx muy breve, que dice así, dice: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Entendemos espiritual como todo que está en la esfera de las ideas, ¿vale? Sería en este sentido utilizado este sinónimo. No es la conciencia del hombre la de que determina su ser espiritual, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Podríamos decir a grandes rasgos, leyendo esta definición, es que para Marx la cultura, incluyendo todas sus expresiones, está condicionada por las estructuras sociales y la sociedad en la que se crea. Vamos a ver ejemplos concretos de qué significa esto. Por ejemplo, desde una visión marxista, para los marxistas no existe una idea de lo bello universal, inamovible a lo largo de la historia. Las distintas cuestiones que se han visto como bonitas o como virtuosas a lo largo de la historia han cambiado en función de los condicionantes sociales en los que se creaban o se constituían. Otro ejemplo concreto de esta definición nos hace pensar que cualquier fenómeno cultural o cualquier estilo tiene que ver o puede explicarse en parte desde lo social. Podemos ver ejemplos históricos que pueden tener que ver con condicionantes de época, de coyuntura incluso, como pueden ser fenómenos artísticos, las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Muchas de ellas están vinculadas a movimientos políticos, otras a movimientos filosóficos, y algunas incluso están vinculadas a descubrimientos científicos. Por ejemplo, el psicoanálisis influenció de una manera considerable en los surrealistas. O si pensamos otros ejemplos más cercanos en el tiempo, podemos pensar, yo qué sé, fenómenos culturales o movimientos culturales como las Guerrilla Girls de los años 80, que era un movimiento de mujeres que peleaba por la incorporación de las mujeres dentro de los museos. Bueno, eso se entiende porque hay un movimiento feminista en los años 70 que impulsa una serie de reivindicaciones, y en los 80 además eso tiene una traducción en la institucionalización de ese feminismo, que al mismo tiempo es una especie de cooptación, etcétera. O incluso otros movimientos menos políticos, podríamos en parte, y quiero hacer énfasis en esta cuestión, explicar un fenómeno como es el reggaetón o el rap
a partir de cuestiones más sociales, ¿no? Cómo surge, yo no soy experta en rap, pero bueno, cómo surge en los barrios periféricos de Nueva York, etcétera. Entonces, esa primera definición nos puede ayudar a orientarnos incluso en debates actuales, que esto es otra de las cosas que quiero ir explicando a lo largo del taller, porque creo que todos estos debates, aunque yo me voy a centrar para los que han llegado ahora en los orígenes del marxismo, son definiciones que a nosotros nos tienen que orientar para pensar debates más actuales. Ahora bien, si partimos de esta definición, que la cultura y las expresiones artísticas tienen o están condicionadas por tanto la sociedad en la que se crean, lo importante que tenemos que preguntarnos en realidad es cuál es esa relación. O sea, que hay una relación es claro, ahora, ¿qué tipo de relación hay? ¿Cuál es esa relación? Hacernos esta pregunta es muy importante porque, como digo, de esta definición de Marx han derivado sobre todo algunas lógicas o algunas visiones asociadas al marxismo, pero mal asociadas al marxismo, en las que se entiende que la sociedad tiene o supone una condición o un determinante absoluto respecto a las expresiones culturales, artísticas, etc. Es como si fuera un reflejo, un espejo. La sociedad es tal, entonces el arte que se crea es tal. Hay feminismo, entonces el arte que se crea es feminista, sin ver toda la riqueza de todas esas expresiones. Esta idea, ¿de dónde viene? O sea, esta idea simplista o mecanicista, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, viene de una lectura de la definición que hace Marx de la base y de la superestructura en la contribución a la crítica de la economía política. La definición que hace Marx es una definición que, como todo que estudiemos nosotros cuando estudiemos, hay que contextualizar y luego, sobre todo, hay que desarrollar, no quedarnos con un parrafito, que es lo que hace el estalinismo, ¿vale? Te pone una cita de Lenin así descontextualizada, que sentenciosa y dices, bueno, sí, lo dijo Lenin, pero eso no es marxismo, ¿vale? Eso es antidialéctico. Entonces, Marx dice lo siguiente de la base y la superestructura de la sociedad. Él dice, en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Esas relaciones de producción corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Y dice, el conjunto de estas relaciones de producción forma la base y la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Es decir, esta definición dicha como tal, vista a ojos sobre todo de corrientes que luego de las cuales se desarrolla el estalinismo, puede darnos lugar a pensar que hay una cierta mecanicidad, un cierto reflejo entre la base y la superestructura. Pero como se quedaron en esta definición y no leyeron más a Marx, no vieron que en realidad ya en su vida y en su época él explicaba una relación mucho más dialéctica, sobre todo aplicada a todo, pero evidentemente a lo que hoy nos atiende, que son los temas culturales. Entonces, como digo, desde el punto de vista marxista existe una relación más compleja de interrelación entre los aspectos objetivos y subjetivos de la realidad y todo lo que puede ser un condicionante de la base que influye en la superestructura, pero del mismo tiempo también puede haber una relación recíproca entre eso. Entonces, volviendo a los temas culturales, podemos decir que, de hecho, que Marx entendiese la cultura como un fenómeno histórico no implicaba que las expresiones culturales fueran un reflejo total de la realidad. Y, de hecho, como digo, aborda este problema y explica abiertamente cuál es en contra de la lógica determinista. Y él tiene unos textos, que es la introducción a la crítica de la economía política, donde, sobre todo en la introducción al principio, da como una serie de punteo súper breve, con no mucho desarrollo, pero de cuestiones que él cree que son muy importantes tenerlas en consideración. Dice algo así, ¿no? Con otras palabras, pues dice, esta serie de cuestiones son muy importantes a tenerlas en consideración. Y dice, que existe una desigual relación entre el desarrollo de la producción material y el desarrollo, por ejemplo, artístico. Y dice, en general, el concepto de progreso no debe entenderse de la manera abstracta a la habitual. Ahora veremos por qué dice eso. Y dice explícitamente, con respecto al arte, esta desproporción no es aún tan importante ni tan difícil de apreciar como en el interior de las relaciones práctico-sociales mismas, como la cultura. Y para desarrollar esta idea, Marx toma el ejemplo del arte griego,
que tuvo, digamos, no me sale la palabra, perdonar, unos logros estéticos muy superiores en relación a la sociedad en la que se creaba. Él habla del arte clásico griego y dice, en lo concerniente al arte ya se sabe que ciertas épocas de florecimiento no tienen una relación directa ni sincrónica con el desarrollo general de la sociedad ni de las fuerzas productivas ni su base material, con el esqueleto, por así decirlo, de su organización. En síntesis, como digo, podríamos decir que el arte tiene una especificidad con la que tiene que ser analizado, teniendo en cuenta su relación con la sociedad, con las condiciones de producción y también, en algo que yo no me he metido, con el propio sujeto artífice que lo genera, incluso con los propios condicionamientos sociales de este sujeto artífice, que no tienen por qué ser los mismos de uno o de otro. Esta compleja interrelación entre todos los elementos, pensada también y analizada en su conjunto, es lo que sería el método dialéctico que trata de pensar y aplicar Marx a las cuestiones culturales. Y dicho esto, y nos sirve de enlace, pasamos a la siguiente definición, que es la relación entre el arte o la cultura con la ideología en una sociedad. Voy a beber agua. Que hace mucho calor aquí. Sí. ¿No se puede? Mira, sí, voy a abrir esa puerta. Vale, esta es importante para lo que veremos después, la definición entre la relación entre el arte y la ideología. Vale, de nuevo vemos a lo largo de la historia que se ha atribuido al marxismo una visión simplista de que el arte es simplemente un reflejo de la ideología de una sociedad o de la ideología del propio creador de una manifestación artística, ¿vale? Como una especie de vehículo, de manera más o menos consciente, pero como una especie de vehículo de esa ideología. Esto es la visión que yo digo un poco simplista de la situación. Esta idea fue muy asumida por algunos que, como digo, se reivindicaban marxistas y tuvo varias consecuencias, que bueno, algunas son más dramáticas que otras, pero bueno, tuvo varias consecuencias que voy a ejemplificar para ver esta lógica. Una, quizá la más extrema, fue la de esa visión del rechazo. Todos tenemos un amigo que te dice, no voy a este museo porque es una mierda, porque es todo un arte que está creado por gente supermillonaria, comprada por millonarios. Esa idea de que el arte que está creado en una sociedad burguesa tiene que ser rechazado, como que no es interesante o que no tiene nada que aportarnos, porque es un vehículo de esa ideología burguesa. Hoy podríamos decir un vehículo de la ideología que expresa la lógica del mercado, que expresa la lógica individualista. Esta idea llevada al extremo máximo es la que vimos, por ejemplo, que tuvieron algunos artistas en contextos como el contexto de la Revolución Rusa, que pensaban que se podía prescindir de todo el arte del pasado. Por ejemplo, el pintor Malevich, que a todos seguramente nos gusta, a todos los que conocemos un poco el arte del siglo XX nos gusta Malevich, pues él definía como cadáveres perfectamente incinerables todas las obras del pasado y pensaba que el gobierno revolucionario no tenía por qué preservarlas, ¿vale? Obviamente, seguramente no quería incendiarlas, no quería quemarlas, pero bueno, era un poco su posición. Si fuera por esta lógica, hoy no podríamos disfrutar, por ejemplo, de un museo como el Hermitage en San Petersburgo, en este caso. Pero como digo, por suerte no era la posición de los bolcheviques ni nada parecido, luego veremos eso. Pero en realidad la visión más extendida de esta idea de que el arte es un vehículo de la ideología dominante es la que se desarrolló en época de Marx y Engels, que desarrolló la idea de una literatura y de un arte de tendencia. ¿Qué era la literatura o el arte de tendencia? Era una literatura o un arte que tuviera una tendencia ideológica, ¿vale? Podía ser de una tendencia burguesa o de una tendencia socialista, pero en concreto en los círculos socialistas se empezó a desarrollar esta idea, o sea, esta necesidad de utilizar en la poesía, la literatura, el arte para transmitir como un vehículo de la ideología que ellos querían transmitir, que era el socialismo. Bueno, esto en sí mismo puede estar bien o puede estar mal, hay arte que es más político, otro arte que es menos político, pero ¿cuál era la visión que tenían Marx y Engels sobre esta cuestión? Bueno, ellos en concreto
no se oponían a que una obra de arte pudiera tratar de desprender una idea, una visión del mundo, incluso una perspectiva. Pero lo que sí que opinaban que esto no era lo que dotaba de valor a la obra artística. Es más, lo que planteaban es que si era una condición sine qua non para crear una obra, sí que podía ir en detrimento del valor artístico de la misma. Todo esto es importante contextualizar que ellos polemizaban con todos estos literatos que decía que le escribían al principio, Minkowski y demás. Ellos lo hacían porque se estaba desarrollando un arte o una literatura de tendencia que podía tener tintes un tanto panfletarios, en el sentido de que, bueno, querer de manera muy evidente mostrar la pelea por el socialismo, que fuera como demasiado... ¿Me avisan del tiempo? Que fuera como demasiado evidente todo esto. Entonces, ahí decían, bueno, tengo varias citas, no las voy a leer todas, pero por ejemplo, una carta de Marx a una crítica de la época dice: una obra de arte genuina no se convierte en tal a través de la subordinación de su contenido a un fin ajeno. ¿De acuerdo? Y en otra cita, por ejemplo, Engels plantea: de ningún modo soy enemigo de la poesía de tendencia como tal, pero creo que la tendencia debe surgir de la situación y las acciones mismas sin que se llame la atención expresamente sobre ella. Y aquí dice algo también muy importante, dice: y el poeta no tiene por qué darle de la mano al lector la situación histórica futura de los conflictos sociales. O sea, no tienes por qué hablar solamente de lucha de clases en la literatura para crear un arte valioso incluso para los trabajadores. Entonces, una obra artística para ellos puede tener tendencia, esa tendencia no puede determinar sobre todo la forma, y otra definición que nosotros podemos también rescatar es que las obras de arte que no tienen una tendencia explícita, una tendencia socialista, tampoco tienen por qué ser desechadas, ni lo eran por Marx y por Engels. Un ejemplo de ello es que Marx era, como decía al principio, un apasionado de los grandes escritores universales que tenían su tendencia, pero que no era una tendencia emancipatoria, ni mucho menos. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos antes, de que también el arte tiene una cierta especificidad, unas leyes propias que también le dotan de un valor. Y aquí ya, como llevamos ya 20 minutos, voy a pasar a la siguiente parte del taller, porque yo he comentado al principio que quería hacer una serie de definiciones que habían aparecido al principio del marxismo para clarificar, ¿no?, cómo se veía arte y desarrollo social y cómo se veía la relación entre arte e ideología. Y ahora, aunque es verdad que después digamos, de la época de Marx, y bueno, Engels vivió bastantes más años, estos temas y estos debates culturales estuvieron muy presentes en la mayoría de los principales pensadores de la socialdemocracia y del marxismo. De hecho, casi todos los principales, Kautsky, que era hijo, como digo, de una escritora, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, o sea, la mayoría, Plejánov, o sea, la mayoría escribieron en un momento u otro sobre temas culturales, de una manera más directa o menos directa, pero lo hicieron. Con esto también quiero apelar a que, bueno, las escuelas de verano a nosotros nos tienen que servir para formarnos, para conocer, pero hay un tiempo limitado, entonces también un poco abrirnos boca de temas que creo que son muy interesantes y que merece la pena profundizar y seguir desarrollando. Y bueno, yo invito a que en todas las ciudades, en todos nuestros locales, podamos hacer talleres sobre temas culturales. Entonces, dicho esto, aunque hay muchos debates en estos años interesantes, me parecía importante dar un pequeño salto y pasar al contexto de la Revolución Rusa, porque es un momento donde todas estas cuestiones se avivan y donde incluso surgen nuevos debates muy profundos, que además se agudizan mucho al calor de la propia situación. En este caso, también, yo a la hora de pensar de lo que podíamos hablar hoy, hay un montón de debates interesantes, pero bueno, tuve que elegir y entonces decidí que hoy era importante hablar del concepto de la cultura proletaria, de ese debate de si hace falta, si es necesario y si se puede constituir una cultura proletaria, ¿vale? Entendiendo una cultura como
un mundo complejo de un montón de terrenos a desarrollar, no solamente incluso lo artístico. Yo aquí estoy hablando mucho de cultura y expresiones culturales, pero bueno, la cultura abarca cuestiones que no son solamente artísticas o de producción artística, sino de relaciones, de creencias, de bueno, la ciencia, la técnica también. Entonces aquí bueno, voy a empezar haciendo una pequeña introducción para contextualizar. Bueno, a pesar de la guerra civil que estalló después de la toma del poder en octubre del 17 y que evidentemente impuso unas condiciones materiales complicadas y unas limitaciones también de recursos en todos los sentidos bastante limitados, bueno, a pesar de eso, todos los años inmediatamente después de octubre del 17 fue un momento en el que hubo una efervescencia creativa y cultural brutal. Fue un verdadero laboratorio de creación artística y además con efervescencia me refiero a que se hacía de todo y todo era posible. O sea, había un montón de corrientes que se desarrollaron, había arte relacionado con lo campesino, arte más urbano futurista, había un arte muy ligado a las fábricas, había un arte muy ligado a las cuestiones utilitarias de la vida cotidiana, es decir, fue un momento de ebullición, ¿vale? En el terreno cultural y artístico, un montón de manifiestos que salían en prensa, o sea, era una situación muy candente en ese terreno. Y en ese contexto, el Prolet Cult, que fue un poco la institución que trató de centralizar o organizar o dirigir un proceso, bueno, todo lo relacionado con la cultura en el nuevo contexto, en ese contexto el Prolet Cult, que se organizaba en círculos en toda Rusia, círculos locales, ¿no? Hacía pues, el círculo del Prolet Cult en tal localidad, y ahí se reunían mujeres, obreras, obreros, campesinos, y hacían talleres de alfabetización, se autoorganizaban, ¿no? Era un proceso de autoorganización, talleres de alfabetización, talleres de creación literaria, de poesía, de pintura, de teatro, por ejemplo. Era algo, como digo, muy organizado, muy desde abajo. Pero en ese contexto del desarrollo de la tarea del Prolet Cult se abre el debate de cómo construir una cultura proletaria. Ahora, esta idea, que ahora voy a tratar de desarrollar el debate, tiene un origen, y esto sí también lo quiero plantear, tiene un origen previo a la propia Revolución Rusa. El promotor de este concepto de cultura proletaria es un señor que se llamaba Alexander Bogdanov, que él había pertenecido a la socialdemocracia rusa y que había empezado a desarrollar en 1905 la idea de la cultura proletaria. Esa idea la desarrolla sobre todo al calor del balance que él hace de la revolución de 1905 y él plantea una idea que es que la clase trabajadora en ese momento, en la revolución de 1905, no había tenido la capacidad de hegemonizar esa lucha porque carecía de la construcción previa de una cultura propia. Una cultura, en el término más amplio que podamos imaginar, como una cosmovisión del mundo, con su técnica, su ciencia, sus escuelas, sus academias, todo eso. ¿En qué se apoyaba o de dónde venía esta idea un poco extraña de Bogdanov? Esta idea venía porque él hacía un paralelismo entre las revoluciones burguesas y la revolución obrera y planteaba que la burguesía, antes de tomar el poder político, había logrado crear esta cultura que la había ido fraguando durante siglos previamente, que incluso llega un poco a cristalizarse en lo que conocemos como la propia ilustración. En ese sentido, Bogdanov hacía esa lectura de que bueno, la burguesía pudo tomar el poder político con este requisito, la clase trabajadora no. Eso hizo que esta persona rompiera incluso con el partido bolchevique justo antes de octubre del 17, planteando que era una situación inmadura de la clase trabajadora para la toma
del poder. Obviamente, esta persona omitía un pequeño detalle, y es que la clase trabajadora, antes de llegar al poder, a la hora de llegar al poder, es una clase desposeída. Previamente a la toma del poder no tiene en su posesión nada, no tiene el poder económico en su posesión. La propia burguesía sí que la tenía, ¿no? El paso a la conquista del poder político, pero previamente había tenido una capacidad como clase que le permitía desarrollar toda esa estructura cultural que decimos, academias y demás. Obviamente la idea de este señor cayó con el propio peso de la historia, porque la clase trabajadora, sin su cultura propia, tomó el poder en 1917. Pero el debate continuó, ahora no como un requisito previo para, sino como una necesidad post toma del poder. Necesitamos, muchos se preguntaban, bueno, ahora tenemos que desarrollar una cultura proletaria. Quien más debate con esta idea, y ahora vamos a ver todos los argumentos, fue Trotsky, que de hecho lo hace en varios textos. Él en noviembre del 23 publica un librito que se puede conseguir, que es Literatura y Revolución, donde compila una serie de textos polemizando con distintas cuestiones culturales, pero también con esta idea de cultura proletaria, que luego en las ediciones posteriores hay añadidos, otros textos posteriores y demás. Normalmente suelen ser 2 volúmenes. Y luego también lo hacen distintos debates que se dan en ese momento. Por ejemplo, hay un debate muy famoso que está transcrito y que se puede leer, que fue en mayo del 24, y es un debate en el que además llama la atención las personas, el título con el que se convocó la reunión y las personas que participaban en ella. O sea, en el 24, que ahora veremos cuál era el contexto en ese momento, el partido bolchevique organizó una reunión para discutir la política del partido en el campo de la literatura. Y ahí participaron Trotsky, Bukharin, Radek, Riazanov y, por supuesto, bueno, Lunacharsky, que fue uno de los impulsores del prolectura. O sea, los pesos pesados en ese momento del partido bolchevique, que estaban en un montón de debates, de tensiones, de discusiones, convocaron una reunión para discutir este tema, lo cual también nos hace pensar que era algo no secundario, sino que tenía una importancia, que ahora veremos por qué, porque expresaba al mismo tiempo otros debates más soterrados que, bueno, que tenían su reflejo, su traslación en los temas culturales, pero que formaban parte de cómo se entendía la dinámica de la revolución. Y en este texto, que lo recomiendo un montón dentro de este libro que publica Trotsky, es un texto titulado Cultura proletaria, él voy a intentar trasladar un poco el diálogo con el que él discute con esta tendencia. Primero dice, bueno, todos los que piensan que hay que construir una cultura proletaria parten de una idea, ¿no? Y es una idea sencilla, que es que todas las clases dominantes a lo largo de la historia han creado su cultura y, por tanto, han creado su arte. De eso podemos deducir que el proletariado tendría que crear su propia cultura y su arte, su cultura proletaria. Perdonad porque quiero ver una cosa también para saber un poco. Vale. Bueno, pero entonces ahí Trotsky ya empieza a advertir las fisuras de esta deducción tan sencilla. Él dice, bueno, si tenemos en cuenta toda la historia, por ejemplo, la cultura de los señores esclavistas duró siglos y se fraguó durante siglos. La cultura de los señores feudales también fue una cultura que necesitó de siglos para constituirse. Incluso la cultura de la burguesía, que previamente a la toma de su poder, del poder político, también se habría desarrollado durante muchos siglos y termina cristalizando en algo más concreto, pero la constitución de esa cultura como que necesita un periodo muy largo de maduración y de creación. Y en este sentido incluye otro elemento. Partimos de la premisa, o se partía de la premisa en ese momento, de que la toma del poder por parte del proletariado era un periodo de transición. Y era un periodo de transición que, más allá de los avatares de la situación y del desarrollo de la lucha de clases, especialmente a escala internacional, se presumía que no tenía que durar siglos al menos. Bueno, ellos no imaginaban cuánto tiempo, pero desde luego la transición al socialismo, es decir, a una sociedad sin clases sociales, tiene que ser un periodo de tiempo que cabe preguntarse si va a dar tiempo para constituir una cultura burguesa. Ahora bien,
La respuesta a esta pregunta tampoco podía hacerse en términos temporales, porque puede ser una respuesta engañosa, porque es verdad que todas las culturas de las clases dominantes a lo largo de la historia han necesitado de siglos, pero también es verdad que el momento concreto de la revolución, de la toma del poder por parte del proletariado y la consiguiente revolución que también se multiplica, es un momento mucho más dinámico de lo que podían ser siglos de feudalismo, por ejemplo. Lo que decía al principio, en los años incluso de guerra civil, la efervescencia cultural fue brutal. No obstante, sigue habiendo otras contradicciones que nos hacen pensar que la respuesta de si hay que crear una cultura proletaria no es tan sencilla. Y Trotsky plantea otra contradicción. Él dice que durante el periodo revolucionario, voy a leer un poco para que sea más claro, ¿no? Durante el periodo revolucionario, que dice él, que encierra límites estrechos para la posibilidad de edificar una cultura planificada, como digo, en ese término más total, el proletariado, o sea, en ese momento donde las condiciones para crear una nueva cultura son complicadas, es al mismo tiempo el momento en el que los trabajadores y el proletariado como clase social va a alcanzar su momento más agudo de identificación como clase. Y al mismo tiempo, en el momento en el que las adversidades empiecen a ser menores y que haya una mayor capacidad de tensionarnos por el desarrollo de una cultura, es el momento en el que el proletariado empezará a desdibujarse y a desaparecer como clase. Entonces, ya no es una cuestión de tiempo, si va a dar más tiempo o no en el periodo de transición al socialismo de constituir una propia cultura proletaria, sino que cuanto más avancemos al socialismo, más se va a diluir la clase como identificación, como clase social. Obviamente, y esto también es importante remarcarlo, esto no implicaba que la clase trabajadora, para Trotsky, no implicaba que la clase trabajadora tenía que esperar de manera indeterminada a que se disolviera el Estado obrero, a que se constituyera el socialismo, y entonces ya hablaremos de constituir una cultura que en este caso no sería proletaria, sino sería una nueva cultura para toda la humanidad. Esto no era la posición, evidentemente, de Trotsky. De hecho, él dice que el proletariado, durante su época de dictadura, va a marcar la cultura, va a marcar con su huella la cultura, es indiscutible. Sin embargo, está muy lejos de eso, de una cultura proletaria, se entiende como un sistema desarrollado interiormente coherente. Y dice otra cosa más. Dice, el proletariado no viene al poder más que armado completamente de una necesidad aguda de conquistar la cultura. Después de apoderarse del poder, el proletariado tiene por primera tarea apoderarse del aparato de la cultura, que antes servía a otros, las industrias, las escuelas, ediciones, la prensa, los teatros, etc. Y gracias a este aparato, abrirse el camino de la nueva cultura. Por tanto, una de las cuestiones que Trotsky plantea es que lo más urgente y una primera necesidad que tiene el proletariado a la hora de llegar al poder es la de apropiarse de una cultura existente y de un aparato que recreaba una cultura existente, evidentemente para transformarla. Y si esta era la tarea del proletariado para Trotsky, ¿cuál era la tarea de todos estos que discutían en torno al proletkult sobre la necesidad de una cultura proletaria, que era lo que se define o lo que se definía como la inteligencia o la vanguardia ideológica de la revolución y de los trabajadores? Bueno, él dice que esas capas superiores de la clase obrera, dice que a veces cometen el error de plantear la cuestión de una manera muy abstracta, ¿no? Que es esa cuestión de hablar de una cultura proletaria como algo que en sí hay que concretizarlo, ¿vale? O sea, no puede ser algo tan abstracto. Dice, se conciben las cosas como si fuera posible crear una cultura proletaria con métodos de laboratorio. De hecho, la trama esencial de la cultura está tejida por las relaciones existentes entre la inteligencia y las masas, bueno, y la clase trabajadora, la clase misma. Esto es válido en un grado infinitamente mayor para el proletariado, porque su economía, su política y su cultura no se pueden construir más que sobre la iniciativa creadora de las masas.
Un poco lo que estaba aquí discutiendo Trotsky o polemizando era sobre todo esa visión un poco de laboratorio, de crear una cultura a espaldas de la clase trabajadora que se supone que tenía que constituir su propia clase. Y ahí plantea que el avance hacia una nueva cultura tiene que ir de la mano al desarrollo del avance hacia el socialismo. Entonces, la tarea de la inteligencia proletaria no era la abstracción, sino era elevar sobre todo el nivel de las propias masas. Yo no tengo aquí el dato, pero hay que pensar también que el debate era un poco hipócrita en el sentido de que cuando el proletariado llega al poder en Rusia, es una clase que llega con un cierto retraso histórico en algunas cuestiones y un reflejo de eso también era la cuestión cultural, en algo tan básico como que había un porcentaje, no tengo el dato, no me puedo aventurar a darlo, pero no sé, un 70% de analfabetismo. La mayoría de la población no sabía escribir ni sabía leer. Eso era un límite muy grande a la hora de constituir y de construir una nueva cultura. Eso tampoco podía ser una excusa para postergar la creación hacia el final, pero había que entrelazar todas esas iniciativas concretas de las que habla Trotsky con la pelea por seguir desarrollando la pelea hacia la construcción del socialismo, que implicaba otras cuestiones que veremos sobre todo ahora. Como digo, el debate, además, este debate... Voy a ver otra vez agua, perdonadme. Este debate no puede entenderse, sobre todo, separado del momento en el que se daba. Y vuelvo a decir lo que dije antes, o sea, ese momento Trotsky escribiendo un libro sobre literatura en el 30, o sea, en el 23, o estas personas reunidas en el 34, era, bueno, puede llamar la atención a quien ve este dato. Y bueno, en ese año Lenin morirá en enero del 24, también estábamos en medio de la llamada de la crisis de las tijeras, que agudizó mucho, horadó en parte esa unión entre proletariado y campesinado que había sustentado el poder en Rusia. Y bueno, las tensiones dentro del partido bolchevique también se agudizaban al calor también de la derrota alemana que había habido en octubre-noviembre del 23. Y en este contexto, como digo, Trotsky se volcó a estos debates y, en primer lugar, lo hizo porque para él eran cuestiones, las de la cultura o también, sobre todo, las de la vida cotidiana, que no estaban separadas ni mucho menos de la dinámica de las revoluciones. De hecho, es algo que está presente en su desarrollo posterior de la teoría de la revolución permanente en 1929, en la que plantea que justo después de la toma del poder empieza una revolución inmensa en todas las esferas de la vida, desde la familia, las creencias, la educación, la propia cultura, la ciencia y la técnica. Y para él, dice, a lo largo de un periodo de duración indefinida y de una lucha interna constante, van transformándose todas las relaciones sociales. La sociedad sufre un proceso de metamorfosis en todas las esferas. Por eso estas cuestiones no eran ajenas a la pelea y el desarrollo y la distinta pelea de las posiciones que había respecto al desarrollo de la revolución. Y, en segundo lugar, ligado a esto, también empiezan a tener estos debates un peso mayor porque empezaban en ese momento a mostrarse un poco las distintas posiciones que había respecto a la deriva de la propia revolución. Es el momento en el que empiezan a vislumbrarse todas las posiciones que luego tomarán forma de la teoría del socialismo en un solo país por parte de Stalin y, como digo, al mismo tiempo la propia posición de Trotsky, que batalló contra la otra de la teoría de la revolución permanente. Hay un punto que no me da tiempo para entrar en ello porque hay un tiempo concreto, pero bueno, en toda esta polémica que él hace en literatura y revolución también incide mucho en todo el aspecto internacional de la revolución, incluso para ver la contradicción de que para llegar a desarrollar incluso plantea, para llegar a desarrollar una nueva cultura, incluso puede haber puntos de apoyo con el desarrollo internacional de la propia revolución. Finalmente, y por desgracia, todos estos debates fueron zanjados a la manera stalinista en 1932, cuando el PC ruso
zanjó el debate con una resolución que hizo sobre el tema de la literatura y de la cultura, en el que planteaban que, bueno, que sobre todo en el campo de la literatura había que crear una unión única de escritores, que era algo totalmente contrario a lo que había promulgado el Proletkult, más allá de los debates internos que había sobre el tema de la cultura. Como digo al principio, la política era la de desarrollar círculos donde hubiera iniciativas de todo tipo. Entonces el estalinismo en el 32, ya con el poder de Stalin asentado, plantean que solo tiene que haber una unión única de escritores y plantean que esa política se tiene que reproducir en todos los ámbitos artísticos, que haya una única unión de pintores y demás. Y desarrolla lo que todos conocemos como el realismo socialista, que era su doctrina transmitida en estética como algo impuesto, que era lo único a lo que se podían acoger los artistas en la Unión Soviética. Incluso hubo una persecución, no me da tiempo a entrar en todo ello, de artistas muy brutal. Muchos de ellos terminaron muertos, asesinados o suicidios extraños. Entonces ahí se promulgó una política que nada tenía que ver con la cultura, con el arte y con la creatividad que se había tratado de fomentar desde el minuto uno con la Revolución rusa. Entonces, para este momento, Trotsky ya estaba en el exilio y será precisamente, de nuevo, a través del terreno cultural, cuando dé una nueva batalla, una de las más importantes de su vida, que es cuando trata de construir la corriente de la Cuarta Internacional en oposición al estalinismo, y de nuevo vuelve a todos estos debates culturales y lanza, junto a André Breton, que era un artista surrealista, el arte o manifiesto por un arte revolucionario e independiente. Es cuando promulga la consigna de total libertad para el arte, para plantear una perspectiva alternativa entre las dos opciones que parecían tener artistas en ese momento, que era el realismo socialista estalinista, que nada tenía que ver con la creación y la libertad artística, o la ambigüedad que impone el propio mercado y las leyes capitalistas. Y para concluir, quiero terminar solo con una idea, y es que nosotros, cuando hablamos de la perspectiva socialista en el terreno del arte, bueno, en general la perspectiva socialista, también es importante destacar este aspecto, que el socialismo es algo en lo que es un terreno en el que se aspira a liberar y a desatar toda la creatividad humana, que bajo el capitalismo está, digamos, ahogada y en unos límites muy estrechos y sobre todo restringido a muy pocos. Seguramente aquí muchos de vosotros os gustará escribir, os gustará pintar, os gustará hacer, yo qué sé, cualquier disciplina artística, y en la vida que nos impone este sistema capitalista es muy difícil desarrollarlo. Y aquí también vuelvo, para cerrar, a apelar a una cita que expresó Trotsky, aunque no tenía que ver explícitamente con el arte, pero sí con los límites del capitalismo en este sentido, que me parece bastante explicativa, y que es una cita de una conferencia que él dictó en 1932 a unos estudiantes socialdemócratas en Dinamarca, en Copenhague. Él dice: el género humano tiene derecho a estar orgulloso de sus Aristóteles, Shakespeare, Darwin, Beethoven, Goethe, Marx, Edison y Lenin. Pero ¿por qué estos hombres son tan escasos? Ante todo, porque han salido casi sin excepción de las clases elevadas y medias. Salvo raras excepciones, los destellos del genio quedan ahogados en las entrañas oprimidas del pueblo, antes que ellas puedan incluso brotar. Pero también porque el proceso de generación, de desarrollo y de educación del hombre permaneció y permanece siendo, en su esencia, obra del azar, no esclarecido por la teoría y la práctica, no sometido a la conciencia y a la voluntad. Entonces, la pelea por el socialismo para nosotros es una pelea por un mundo sin explotación, sin opresión, y también por liberar totalmente y completamente al género humano para que pueda desarrollar toda su creatividad. Nada más.